Bien, en este video habremos de resolver varios límites, varios ejemplos estaremos viendo y empecemos con este. El límite de la raíz de x más 10 menos 5 entre x, cuando x se aproxima a menos 1. Para resolver, recuerden, primero lo que tenemos que hacer es verificar si la función es o no continua. Para ello extraemos la función. Notamos que la función es raíz de x más 10 menos 5 sobre x. Sobre la función podemos reemplazar el valor de menos 1 para verificar la continuidad de esta. Aquí hacemos la f de menos 1, simplemente en lugar de x la reemplazamos por menos 1. Ahora hacemos las operaciones. Aquí teníamos menos 1 más 10, esto es 9, nos quedaría raíz de 9, menos 5 menos 1 debajo. Si hacemos estas operaciones tenemos que la raíz de 9 es igual a 3, por lo tanto nos queda 3 menos 5 entre menos 1. Realizamos las operaciones y tenemos que la raíz de 9 eran 3, 3 menos 5 es igual a menos 2 entre menos 1 es igual a 2. Por lo tanto, la función es continua. ¿Qué significa esto? Que exactamente cuando la función pasa por menos 1, sí tiene un punto de continuidad y una imagen de 2. Si la función es continua y vale 2 cuando pasa por menos 1, entonces el límite en menos 1 también tendría que valer 2. Recuerden el teorema de continuidad, establece que si una función es continua es porque la f en el punto menos 1 y el límite en ese mismo punto de menos 1 tendrían que valer lo mismo. Para comprobar esto, recuerden que la forma sencilla de hallar un límite es precisamente con la gráfica de la función. Vamos a graficarla. Aquí ya la tenemos. La gráfica de la función nos muestra precisamente eso. Nosotros queríamos aproximarnos, en este caso, al valor de menos 1. Observamos cómo encima de menos 1 pasa la curva de forma continua totalmente. Es decir, la función es continua en menos 1. Por lo tanto, si yo calculo la f de menos 1, encontraríamos que su valor de imagen es exactamente el número 2 que está aquí. Este sería la imagen. La f de menos 1 es 2 y de la misma manera, si calculamos el límite por izquierda o el límite por derecha, observamos que nos lleva al mismo punto. Tanto por la izquierda como por la derecha nos lleva exactamente este valor y nuevamente nos dirige hacia el 2. Por lo tanto, el límite bilateral vale 2. Aquí podemos demostrar todo lo que hemos platicado. Siempre que tengan duda, hagan la gráfica y podrán observar si tienen o no razón en un ejercicio de tipo analítico. Ejemplo número 2. Vamos a resolver el límite de t cuadrada menos 8t más 7 entre 3t menos 11 cuando t se aproxima a 7. Veamos. Número 1, verifiquemos si la función es o no continua. Para ello extraemos la función. Aquí está. La función es f de t porque el dominio está en t. Ya la hemos extraído. Ahora vamos a reemplazar el valor donde tenemos duda si es o no continua. En este caso nos interesa saber qué ocurre exactamente en 7. Entonces reemplazamos 7 y obtenemos la f de 7. 7 al cuadrado menos 8 por 7 más 7 entre 3 por 7 menos 11. Hacemos las operaciones y tenemos 7 al cuadrado 49. Menos 8 por 7 56 más 7. 3 por 7 21 menos 11. Ahora vamos a desarrollar las operaciones de adición y tenemos que 49 más 7 son 56 menos 56 que tenemos acá en forma negativa, esto nos daría 0. Y abajo tenemos 21 menos 11. Si a 21 le quitamos 11 nos quedan 10. Y 0 sobre 10 son 0. 0 sobre cualquier cosa excepto otro 0, recuerden que es 0. 0 sobre 10 0, por lo tanto esto significa que la función es continua. Vamos, el 0 es un número, no vayan a pensar que 0 significa indeterminación matemática. El 0 no es una indeterminación, el 0 es un valor, aunque es neutro, finalmente es un número y por lo tanto ya es una solución. Esto significa que la función es continua, así que si la f de 7 vale 0, entonces el límite cuando se aproxima a 7 también tendría que valer 0 según el teorema de continuidad. Vamos a ver la gráfica. Aquí la tenemos. En la gráfica recuerden que podemos verificar todo esto que decimos. Hemos graficado ya esta función. Si ustedes en casa tienen algún SAC, sistema algebraico computarizado, podrán verificar que esta gráfica es la que coincide a esta función, que es la que tenemos acá, una función racional.
que exactamente aquí más o menos tiene una línea que es su asíntota, esta asíntota vertical, pero a nosotros no nos interesa ahí, sino más bien lo que estamos estudiando es el límite de esta función cuando pasa por 7. Aquí es donde estaría el 7 más o menos, aquí está, este es el 6, aquí está el 8, están muy pequeños los menos, pero sí se alcanza a percibir que este es el 7. Luego entonces, si nosotros calculamos la f en 7, resulta que en 7 la función ya está aquí cortando exactamente el 0, que lo tenemos de este lado. Por lo tanto, la f de 7 es 0, lo que habíamos visto hace un rato en los cálculos, y el límite, observamos que la función tanto por derecha como por izquierda, aquí está el límite lateral derecho, me llevaría a 0 también, y el límite lateral izquierdo, que sería de este tramo, también me llevaría a 0. O sea, tanto el límite derecho como el izquierdo llegan al mismo punto, el punto es continuo, totalmente definido, aunque al límite eso no le importa, finalmente se da cuenta que también el límite tendría que valer 0. Y vemos también que la función es totalmente continua, no tiene agujeros ni mucho menos, por eso es que pudimos resolverlo fácilmente. Ejemplo número 3. Vamos a resolver el límite de la función racional r cúbica menos 4r más 40 entre r más 5, cuando r se aproxima a menos 5. Número 1, debemos extraer la función. Aquí la tenemos. Esta es nuestra función racional. Número 2, verifiquemos si la función es continua. ¿Cómo? Reemplacemos este valor de menos 5 en la función a ver qué sucede. Reemplazamos y tendríamos que menos 5 se eleva al cubo, menos 4 por menos 5 más 40 entre menos 5 más 5. Si hacemos las operaciones obtenemos menos 5 al cubo, primero el signo que es menos por menos, nos genera menos nuevamente. 5 al cubo son 125, aquí hacemos la multiplicación, menos por menos es más y 4 por 5 es 20, más 40 que queda igual y debajo teníamos menos 5 más 5, esto es igual a 0. Hacemos las operaciones ahora aquí arriba de adición. Tenemos en total, aquí está, 40 más 20 son 60 positivos y tenemos 125 negativos. Si a 125 le restamos, en este caso 60, nos quedarían 65 negativos. Y abajo, menos 5 más 5, esto es igual a 0. Por lo tanto, nos queda menos 65 sobre 0. ¿Y esto cuánto es? ¿Esto es una indeterminación matemática? No, tampoco. Habíamos dicho que cuando tenemos solamente un 0 debajo, una cantidad dividida entre 0 siempre se considera infinito. Y el infinito, aunque no es un número, sí es una solución. Es decir, nos está indicando que la función tiende al infinito exactamente cuando x vale menos 5. No es una función continua precisamente, pero tampoco este tipo de discontinuidad la podríamos erradicar. Más bien que ya tenemos la respuesta. Sabemos que cuando r se aproxima a menos 5, este límite tiende al infinito, o sea, se habría de ir hacia arriba muy lejano. Veamos la gráfica para comprenderlo mejor. Aquí está, miren, tenemos la gráfica de la función y exactamente en menos 5, que es este valor que tenemos acá, este es el valor de menos 5, aquí está el dominio, vemos que aquí se encuentra una asíntota. Luego entonces nosotros podríamos contestar en esos momentos lo siguiente, la f de menos 5 no se encuentra definida, porque nosotros observamos que tiende prácticamente aquí al infinito, luego entonces no está definida. Pero ¿qué hay con los límites? Si calculamos el límite lateral izquierdo, observamos que nos manda hacia el infinito, y si calculamos el límite lateral derecho, este nos envía hacia menos el infinito. Uno nos manda a menos infinito y el otro nos manda a más infinito. Entonces nosotros aquí en el límite podríamos contestar simplemente infinito haciendo la referencia de que hay una asíntota y se va a abrir hacia los infinitos, o bien podríamos simplemente ponerle no existe. El límite de esta función cuando r tiende a menos 5 no existe. Esto implicaría entonces que si nosotros tenemos lo que habíamos desarrollado de este lado, al momento de obtener en f de menos 5 un infinito, eso implica que la función no se encuentra definida. Entonces la alternativa que tenemos para contestar es ponerle infinito, ya sea para decir que la solución está tendiendo hacia allá, o bien le podemos poner simplemente este límite no existe. Es decir, este tipo de discontinuidad no la podemos erradicar, es una discontinuidad infinita. Recuerden que el único tipo de discontinuidad que podemos erradicar es 0 sobre 0 o en su caso infinito sobre infinito.
Ejemplo número 4. Vamos a resolver el límite de x cuadrada menos 4 entre la raíz de x menos la raíz de 2 cuando x se aproxima a 2. Hasta ahora habíamos estado viendo puros ejercicios de no indeterminación matemática, es decir, funciones continuas, las cuales pues simplemente si la función es continua, pues la respuesta ya tenemos de inmediato cuando calculamos la f. Si f vale algún valor L, pues entonces el límite también vale ese mismo valor L. Es decir, no tenemos ningún problema. Pero, ¿qué pasa con este? Veamos. Primero sacamos la función para verificar si es o no continua. Ahora reemplazamos el valor. En este caso tenemos duda en 2. Quiero saber qué es lo que está pasando en 2 exactamente. Entonces vamos a reemplazar el 2. 2 al cuadrado menos 4 entre la raíz, x la sustituimos por 2 también, y tenemos raíz de 2 menos raíz de 2. Si hacemos las operaciones tendríamos lo siguiente. En este caso, 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0, y debajo tengo raíz de 2 menos nuevamente raíz de 2 también es 0. Luego entonces, en esta ocasión tenemos 0 sobre 0. Esto es una indeterminación matemática. Por lo tanto, esta función no es continua. Esta sí es discontinua exactamente cuando x vale 2. Tal vez la función sea continua en otros lugares, pero a mí me interesa únicamente lo que está ocurriendo en ese punto llamado 2. Y en 2 yo observo que la función tiene una discontinuidad. Luego entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a erradicar la discontinuidad. Para ello, primero, otra vez, ponemos la función que vamos a trabajar. Aquí está el límite de esta función que queremos. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente factorizar. Aquí arriba, si se dan cuenta, tenemos una diferencia de cuadrados. Es decir, tenemos que x cuadrada menos 4 se puede descomponer en los factores x menos 2 que multiplica al factor x más 2, los cuales se conocen como diferencia de cuadrados y su factorización o estos dos factores binomios conjugados. Entonces podemos descomponer esta diferencia de cuadrados en estos binomios conjugados. ¿Y qué ocurre abajo? Bueno, pues abajo tenemos la raíz de x menos 2. ¿Qué podríamos hacer? Hasta ahora no podemos eliminar absolutamente nada. La indeterminación continúa aquí. Pero si nosotros notamos, x menos 2 vuelve a ser una diferencia de cuadrados. Luego entonces, si x menos 2 vuelve a ser una diferencia de cuadrados, también la podemos factorizar como sus binomios conjugados. O sea, por un lado tendríamos la raíz de x menos este valor raíz de 2 y luego volvemos a colocarlo pero en forma positiva, raíz de x más raíz de 2. Es decir, si yo multiplico la raíz de x menos la raíz de 2 por la raíz de x más raíz de 2, si multiplico este par de binomios conjugados, tendríamos esta diferencia de cuadrados, llamada x menos 2. Entonces, este ejercicio trata de factorizar, pero hay que factorizar 2 veces para poder conseguirlo. Ahora sí, si se dan cuenta, tenemos x menos raíz de 2 y acá arriba también tenemos el mismo factor que es x menos raíz de 2. Este factor está valiendo 0. Como 0 multiplica todo lo que está arriba, es por eso que obtenemos este 0 que está aquí. Y este 0 de aquí abajo multiplica, vamos a suponer que hay aquí un 1, multiplica este 1, 0 por este 1 también es 0 y por lo tanto es que tenemos este 0 debajo. Por esa razón existe la indeterminación matemática 0 sobre 0. Si no queremos que esté ahí, es cuestión de eliminarla. Una vez que ya hemos encontrado la indeterminación, la eliminamos. Vamos a erradicarla. Esta raíz de x menos raíz de 2 la eliminamos con esta raíz de x menos esta raíz de 2. Este factor se pueden eliminar. Este entre este es igual a 1 y por lo tanto tendríamos una expresión equivalente que sería simplemente el límite de la raíz de x más raíz de 2 por x más 2. Hemos quitado la indeterminación matemática. Eso significa que esta función ahora ya es continua. Si ya es continua, entonces podemos nuevamente calcular la f de ese valor. Es decir, esta función es continua. Si sustituimos nuevamente el 2, tendríamos lo siguiente ya en la función. En esta función vamos a reemplazar nuevamente 2. 2 quedaría como raíz de 2 más raíz de 2. Acá también reemplazo x por 2 y quedaría 2 más 2. Si hacemos operaciones tenemos una raíz de 2 más otra raíz de 2 son 2 raíces de 2. Y aquí 2 más 2 es igual a 4. Si multiplicamos esto, tendríamos simplemente raíz de 2 por 2 y luego nuevamente por 4, entonces serían 8 raíces de 2. O sea,
el resultado de este límite tiene que ser 8 raíces de 2 necesariamente. Veamos la gráfica de la función. Aquí la tenemos, miren. Queremos resolver este límite cuando x se aproxima a 2. Aquí observamos que cuando me aproximo a 2, esta gráfica de la función, aquí está en color azul, está abierta o bien es discontinua por agujero exactamente cuando pasa por el 2. Pero si nosotros vemos, la f simplemente nos marcaría no definido, pero los límites, si me acerco por derecha, en este caso aquí por izquierda, o acá por derecha, derecha, izquierda, notaríamos claramente que convergen en el mismo punto. Y ese punto es precisamente un valor que está aquí más o menos llamado 8 raíces de 2. Si quieren sacar en su calculadora la aproximación de 8 raíces de 2, encontraríamos que es un valor aquí cercano al 12, arribita del 11, más o menos es lo que estamos localizando como 8 raíces de 2. Eso es, entonces, si por izquierda me lleva a 8 raíces de 2 y por derecha también me lleva a 8 raíces de 2, entonces el límite bilateral necesariamente vale 8 raíces de 2. Vean que entonces aquí no pudimos resolver este ejercicio a la primera porque cuando hicimos o cuando quisimos aplicar el teorema de continuidad, nos topamos con que la f de 2 de la función original prácticamente no estaba definida. Veamos un nuevo ejercicio. El límite de x menos 3 elevado al cuadrado menos 9 entre x cuadrada menos 7x cuando x se aproxima a 0. Primero, ya sabemos, debemos reemplazar en la función para ver si la función es o no continua. Aquí ya lo tengo. Sacamos la función, reemplazamos en este caso 0 en lugar de x, tendríamos 0 menos 3, todo esto elevado al cuadrado, menos 9 y todo dividido entre 0 al cuadrado menos 7 por 0. Haciendo operaciones tendríamos 0 menos 3 es menos 3, elevado al cuadrado nos da 9 positivo, menos 9 y abajo tenemos 0 al cuadrado 0, menos 7 por 0, 0, 0 menos 0 es igual a 0. Tenemos entonces arriba 9 menos 9 y debajo tenemos 0. Esto es, tendríamos entonces 0 sobre 0. Nuevamente tenemos una función que es con indeterminación matemática, o sea, discontinua. ¿Cómo le hacemos para resolver una discontinua? Bueno, hay que erradicar la indeterminación matemática, hay que ver quién provoca el 0 y vamos a quitarlo. En este caso, si se dan cuenta, el 0 es provocado por x. Aquí dice que x tiende a 0, entonces nosotros lo que hicimos fue x igual a 0 prácticamente para poder sustituirlo acá. Entonces, quien está tomando el valor de 0 es x. Habría que quitar la x. Y esto significa que arriba debe haber una x multiplicando a varios factores y aquí debajo lo mismo. Debajo no está tanto el problema, de hecho ambos términos tienen x, podríamos factorizarlo ya. Más bien aquí arriba es donde está el problema. Veo que solamente hay una x y está dentro de este binomio. Entonces la solución tendría que ver con desarrollar primero que nada el binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. Si desarrollamos el binomio al cuadrado tendríamos un trinomio cuadrado perfecto. Cuadrado del primer término, que sería x cuadrada, aquí está, doble producto del primero por el segundo, 2 por x por menos 3 nos da menos 6x y cuadrado del segundo, menos 3 elevado al cuadrado nos da 9. Y afuera teníamos un menos 9. Abajo dejamos todo igual y entonces si hacemos las operaciones para simplificar tendríamos lo siguiente. 9 menos 9 se van a volver 0 y solamente nos quedó x cuadrada menos 6x. Ahora sí, una vez que ya sacamos la x del binomio que estaba acá arriba, entonces vean que ambos términos que nos han quedado tienen a la x. Por lo tanto, podríamos aplicar una factorización de monomio factor común. Vamos a extraer una x del numerador y lo mismo hacemos en el denominador. Quedaría de la siguiente manera. X que multiplica a x menos 6 y x que multiplica al binomio x menos 7. ¿Cómo poder comprobar esto? Podemos volver a hacer la multiplicación. X por x nos da x cuadrada, x por menos 6 nos genera un menos 6x y debajo lo mismo x por x, x cuadrada y x por menos 7, menos 7x. Siempre que tengan duda en una factorización, simplemente lo que pueden hacer es hacer la multiplicación nuevamente para encontrar si es o no correcto lo que hicieron. Bien, como ya tenemos x arriba y x abajo, entonces estas x prácticamente las podemos eliminar.
esta x con esta x, una que multiplica y una que divide, se vuelven la unidad. Y esta x es precisamente la que provocaba el 0 sobre 0, este 0 sobre 0 de la indeterminación. ¿Por qué nos salió 0 sobre 0 de indeterminación? Porque x toma el valor de 0 y 0 que multiplica a x menos 6 nos dio 0 y x que multiplica a x menos 7 también generó el otro 0. Por lo tanto, esta función tenía implícito aquí a la indeterminación de 0 sobre 0, pero digamos que estaba enmascarada como x sobre x. Una vez que ya la hemos eliminado, entonces esta función que tenemos ahora ya es una función continua. Luego entonces, ¿cómo verificar que ya es una función continua? Bueno, pues simplemente intentemos nuevamente reemplazar la x por 0 y veamos lo que pasa. 0 menos 6 y 0 menos 7. Tendríamos que 0 menos 6 equivale a menos 6 y 0 menos 7 es menos 7. Menos 6 entre menos 7 es igual a 6 séptimos. ¿Esto qué significa? Que la función ya es continua. Cuando x tiende a 0, entonces esta da un valor de 6 séptimos. Por lo tanto, podemos decir que el límite de esta función es 6 séptimos. Recuerden lo que habíamos visto antes, esta función es equivalente a la otra. Si una función me dio indeterminación matemática, pues entonces significa que es una función con discontinuidad, pero una vez que quitamos la indeterminación, entonces ya es una función continua. Y por lo tanto decimos que este límite también debe valer 6 séptimos. Vamos a comprobarlo. Acá tenemos ya la gráfica de la función. Efectivamente observamos que cuando esta vale 0, aquí está, la función es discontinua. Observen que hay un pequeño agujero acá, exactamente en la posición de 0. Cuando x tiende a 0, esta es 0. Más sin embargo, la función es discontinua ahí, pero si nosotros calculamos el límite por izquierda, observamos que tiende a este punto y sí, está un poquito aquí abajo del 1, miren, 6 séptimos, un séptimo abajo del 1 o de la unidad, aquí está. Entonces sí es correcto nuestro resultado, podemos observarlo. Lo mismo si calculamos el límite por la derecha, encontraríamos que convergen en el mismo lugar, que son los 6 séptimos del límite bilateral que estamos resolviendo. Veamos un ejercicio más. Tenemos el límite de x más 3 entre x cuadrada menos x cuadrada más 4 entre x. Y queremos hallarlo cuando x se aproxima a 0. Primero ya sabemos, sacamos la función y vamos a ver si es continua o es discontinua. Aquí lo tenemos. Reemplazamos en x 0 y tendríamos 0 más 3 entre 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado más 4 entre 0. 0 más 3 es igual a 3, 3 sobre 0. Y acá 0 más 4 es igual a 4, 4 sobre 0 nos quedaría. Sabemos que todo número sobre 0 es igual a infinito, por lo tanto 3 sobre 0 sería infinito, menos 4 sobre 0 infinito también. Esto nos daría entonces infinito menos infinito. Y recuerden, infinito menos infinito no es infinito, sino más bien es una indeterminación matemática. No sabemos lo que va a salir al restar dos infinitos. Por lo tanto, tenemos que erradicar esta indeterminación. ¿Cómo se erradica una indeterminación de infinito menos infinito? Veámoslo. Primero, tenemos nuevamente el límite que queremos resolver aquí. Vamos, tenemos que erradicar la indeterminación de infinito menos infinito. ¿Cómo hacemos eso? Es fácil. Cuando tienes dos infinitos, la idea es simple y sencillamente tener solamente uno de ellos. Es decir, hagamos la diferencia de infinitos. Estas dos fracciones que teníamos aquí, funciones racionales o fracciones algebraicas, esta y esta, cada una posee un infinito dentro. Y la diferencia de estos es lo que me está provocando en estos momentos la indeterminación matemática. ¿Qué hacemos? Simplemente hagamos la resta que nos está solicitando acá y luego entonces tendríamos un solo término y por lo tanto ya no tendríamos el problema de infinito menos infinito. ¿Cómo hacer esa resta? Aquí ya lo tenemos, simplemente vamos, recordemos nuestras clases de precálculo o álgebra de funciones y entonces tendríamos para restar dos funciones, en este caso algebraicas, simple y sencillamente tenemos que tener el mismo denominador. Entonces, si aquí tengo denominador de x cuadrada, acá tenemos denominador de x, agregamos una x de tal forma que aquí abajo también tenga x cuadrada. Pero recuerden, siempre que agregas una aquí abajo, también arriba para que la función siga siendo la misma y no se altere.
Una vez que ya agregamos eso, hacemos las operaciones y tendríamos entonces x por x nos genera ya esta x cuadrada que queríamos. Vean entonces que ya tienen el mismo denominador ambas funciones racionales y se podrían sumar. Y arriba entonces x multiplicó a x cuadrada, nos generó x cúbica y x por 4 nos dio 4x. Hacemos entonces ahora sí la resta de las dos fracciones. Teníamos que x más 3 entre x cuadrada restaba a x cúbica más 4x entre x cuadrada. Como tiene el mismo denominador, ya se pueden restar sin problema alguno, dejando el mismo denominador para una sola fracción, que sería x cuadrada. Y aquí arriba en el numerador tendríamos x más 3 menos por más x cúbica nos quedaría menos x cúbica y menos por más 4x nos queda menos 4x. Tener cuidado con este signo negativo porque debe multiplicar ambos términos. Aquí está, quedó negativo en ambos casos. Ya que tenemos eso, podemos simplificar un poco. Vamos a hacerlo. Decimos que tenemos una x cúbica negativa, la ponemos al principio. Después tenemos una x positiva y acá tengo menos 4x o 4x negativas. Vamos a restar esto con esto, dejando solamente menos 3x. Y este más 3 queda solo de este lado, simplemente lo dejamos igual. Abajo sigue siendo x cuadrada. Ya hemos simplificado. El siguiente paso después de simplificar, ahora sí sería volver a determinar qué pasa cuando x tiende a 0. ¿Cuál es la razón? Les decía que la indeterminación aquí se anula automáticamente cuando yo hago la suma. ¿Por qué es una indeterminación infinito menos infinito? Ya lo hemos platicado. No podemos saber cuál es el valor o el tamaño más bien de cada uno de esos infinitos y eso genera un problema. Pero esto resulta porque tengo dos términos, cada uno vale infinito. Si de estos dos obtenemos solamente uno, que es lo que ya tengo aquí abajo, solamente un término, ya no tendríamos este problema de dos infinitos, solamente existe un solo término. Por lo tanto, ya podemos evaluar a ver qué ocurre. Si evaluamos, tendríamos lo siguiente: 0 elevado al cubo menos 3 por 0 más 3 entre 0 al cuadrado. 0 al cubo es 0, 3 por 0 es 0, solamente nos quedaría 3 arriba y abajo 0 al cuadrado es 0 y todo número sobre 0 quedamos que es infinito. Por lo tanto, ya podemos decir que esta función tiende al infinito. Aunque quedó infinito significa que la función sigue siendo discontinua. No significa que la función se haya vuelto continua, sino más bien que ahora ya sabemos lo que estaba ocurriendo y por qué se marcaba la indeterminación cuando yo intentaba calcular la f de 0. En este caso, el límite decimos que tiende al infinito. Es decir, tenemos una discontinuidad infinita y por tanto el límite tiende hacia allá. Veamos la gráfica para comprender mejor todo lo que ha sucedido. Aquí está, observen, el límite de esta función cuando tiende a 0. ¿Qué pasa en 0? Tenemos una función que efectivamente tanto por la izquierda va al infinito como por la derecha también va al infinito cuando ambas se aproximan al valor de 0. Aquí está el valor de 0. Si me acerco de este lado o me acerco de este lado, en ambos casos la función va hacia arriba y tiende precisamente hasta el infinito, que es donde va a desaparecer con su asíntota que se encuentra en 0. Luego entonces si nosotros calculamos la f, obviamente la f no se define aquí y el límite lateral derecho e izquierdo ambos van a infinito. Podríamos calcular entonces que el límite de esta función es infinito. Veamos este nuevo ejercicio. El límite de t cúbica menos 9t cuadrada más 2t menos 7 entre 5t cúbica más 3t más 1, cuando t tiende a infinito. Bueno, este ejercicio espero que ya para ustedes sea muy sencillo de resolver, puesto que ya habíamos platicado en video anterior que cuando tenemos un límite con tendencia infinita, realmente no hay que hacer el procedimiento de multiplicar por el recíproco de la potencia máxima, sino más bien vamos a observar dónde está la potencia máxima, tanto en el numerador como en el denominador. Aquí la tenemos y como veo que la potencia máxima es la misma arriba y abajo, entonces sé que todo lo demás después de todo este proceso se habría de eliminar o prácticamente volverse cero. Únicamente me habrían de quedar los valores de los coeficientes de las potencias máximas. En este caso arriba hay un 1 y aquí abajo hay un 5. Luego entonces la respuesta para este ejercicio necesariamente debe ser de un quinto. Espero que recuerden lo que vimos en el video anterior y si no podrán repasarlo sin problema alguno.
Y aquí vemos la gráfica para comprobar que efectivamente tenemos razón. Observen, ¿qué pasa cuando t tiende al infinito? Esa es la función. Si nosotros nos aproximamos hacia el infinito, es hacia allá. Vamos, toma esta dirección. Encontramos una asíntota aquí, la cual obviamente en la gráfica es difícil de detectar en dónde se encontraría, mas sin embargo, pues por ahí coincide más o menos en lo que hemos dicho que es un quinto que estaría por aquí. Tenemos un nuevo ejercicio. El límite de u cuadrada más 6u menos 12 entre 5u menos la raíz de 2. Todo cuando u se aproxima al infinito. Nuevamente un límite de tendencia infinita, la cual creo que es demasiado sencilla. A ver si recuerdan cuál es la respuesta. Espero me ganen antes de que yo lo resuelva. Bien, espero que lo hayas hecho rápidamente. Si no, ponle pausa, toma tu tiempo, intenta recordar cómo se hacía, resuélvelo y después le pones play para ver si en verdad llegaste a la respuesta. Bien, mira, pues resulta que la potencia máxima la vamos a identificar y aquí tenemos que la potencia máxima es u cuadrada. Entonces todo se va a dividir sobre u cuadrada o bien a multiplicar por el recíproco de esta, que sería algo equivalente. Cuando tenga puras u cuadrada, entonces todos los términos se van a volver cero prácticamente y el único que quedará es el coeficiente de u cuadrada, el cual es un 1. Luego entonces al final voy a tener 1 sobre 0 y 1 sobre 0 sabemos que es infinito. Por lo tanto la respuesta de este límite tiene que ser infinito necesariamente. Aquí tenemos la gráfica de la función para poder demostrar que efectivamente así es. La gráfica en color azul nos los muestra y vean, observen que cuando me acerco hacia el infinito de este lado, la función va creciendo, 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 creciendo. Entre más me alejo, entre más voy hacia el infinito del dominio, más llego al infinito de la imagen. Por lo tanto, cuando este límite tiende al infinito, también llegará a un infinito en su imagen. Ahora tenemos uno más. El límite de menos 3y cuadrada más 8y más 2 entre 9y cuarta menos 6y cuadrada más 4. Todo cuando y se aproxima a menos el infinito. Volvemos a hacer lo mismo, pero vamos, ya sabemos que cuando tenemos infinito sobre infinito, pues simplemente es cuestión de ver las potencias máximas. Vamos a observar. Aquí está la potencia máxima. En este caso está en el denominador. Luego entonces, si hacemos las operaciones que ya habíamos indicado en videos anteriores, todo se habría de volver cero, excepto este término. Por lo tanto, me va a quedar arriba un 0 y abajo un 9. Y 0 sobre 9 es igual a 0. Luego entonces, este límite necesariamente debe tener un valor de 0. No es necesario hacer todo el procedimiento, recordemos, para cuando tenemos límites con tendencia infinita. Vamos a demostrarlo con su gráfica. Aquí la tenemos, la gráfica de la función, una función muy extraña, tiene bastantes asíntotas verticales por doquier, pero nos interesa a nosotros nada más seguir a esta función cuando se acerca a menos el infinito. El menos infinito es hacia la izquierda, hacia acá. Prácticamente habría que tomar el último tramo de la función nada más. Por ejemplo, este tramo me voy acercando, 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 recuérdenlo por aquí, y prácticamente aquí se asienta, llegaría a tener una asíntota horizontal que sigue más o menos esta línea y llegaría acá, miren, esta línea horizontal representaría su asíntota y entonces se dice que esta función cuando llegue al infinito negativo que está por este lado, prácticamente estaría a un paso de tocarse con esta asíntota, la cual marca en cero. Por lo tanto, su valor de límite es cero. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.